Hay personas que, por más que intentes estar a su lado, solo te arrastran a un ciclo interminable de negatividad y caos. Te absorben la energía, te hacen sentir culpable y convierten tu vida en una batalla constante. El estoicismo nos recuerda que no estamos obligados a rescatar a quienes no desean cambiar. En este video descubrirás cómo identificar a esos individuos que, lejos de mejorar, buscan arrastrarte con ellos. Prepárate para abrir los ojos y protegerte de su influencia mientras aprendes a mantener tu paz y seguir tu camino hacia la autosuperación. Antes de empezar, quiero que te unas a esta experiencia de transformación. Si estás listo para dejar atrás todo lo que te limita y comenzar a construir una versión más fuerte de ti mismo, escribe en los comentarios: "Este es el inicio de mi evolución, soy estoico". Es momento de que tomes el control de tu vida y emprendas este poderoso viaje. Número 1. Oportunistas. Los oportunistas son aquellos que se alimentan de la generosidad y buena voluntad de los demás, utilizando estos rasgos como una puerta abierta para lograr sus propios objetivos. Este tipo de personas no dudan en aprovecharse de la disposición de quienes ofrecen ayuda, consejo o apoyo, siempre buscando el momento adecuado para sacar el mayor provecho posible. Para ellos, la amabilidad es simplemente una oportunidad de obtener lo que desean sin tener que invertir demasiado de sí mismos. Son expertos en identificar las debilidades y zonas grises de los demás y se infiltran en la vida de sus víctimas con la apariencia de amistad o necesidad, para luego manipular la situación a su favor. Es crucial aprender a identificar a estos individuos antes de que tengan la oportunidad de explotar nuestra amabilidad. En la vida es natural querer ayudar, ser compasivo y estar dispuesto a tender una mano a quien lo necesite. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la bondad no debe ser sinónimo de vulnerabilidad. La filosofía estoica nos recuerda la importancia de ser sabios en nuestras decisiones y cuidadosos en la forma en que administramos nuestros recursos, ya sean emocionales, materiales o incluso nuestro tiempo. No se trata de dejar de ser bondadoso, sino de ser consciente de a quién le otorgamos nuestra energía y esfuerzos. Cuando permitimos que un oportunista se beneficie de nuestra bondad, estamos dándole poder sobre nosotros y permitiendo que se nutra de nuestras buenas intenciones. Es un acto de descuido y un reflejo de la falta de límites personales. Aquí es donde entra la importancia de la introspección estoica. Debemos constantemente evaluar nuestras acciones y las respuestas de quienes nos rodean. Si notas que alguien siempre te pide ayuda, pero nunca está dispuesto a ofrecer algo a cambio, si sus palabras son dulces, pero sus acciones demuestran egoísmo, es probable que estés lidiando con un oportunista. No se debe confundir la empatía con la ingenuidad. En el estoicismo, se valora el poder de la razón por encima de las emociones, es decir, ser capaz de evaluar las situaciones de forma objetiva, sin dejarnos llevar por la culpa o el deseo de ser queridos. Si una persona constantemente exige tu tiempo y esfuerzo, pero no está dispuesta a ofrecerte el mismo nivel de consideración, es una señal clara de que está aprovechándose de tu buena voluntad. El estoico aprende a decir no cuando es necesario, entendiendo que su bienestar y paz interior son más importantes que complacer a alguien que no lo valora realmente. La relación con los oportunistas es un recordatorio de que no todos tienen las mismas intenciones que nosotros. Hay quienes ven en la generosidad de los demás una oportunidad para escalar, obtener beneficios o simplemente evitar responsabilidades. La clave está en reconocer estas actitudes y no permitir que se conviertan en una carga para nuestra vida. Es válido brindar apoyo, pero siempre y cuando no se convierta en un acto de sacrificio personal que deja nuestra esencia desgastada.
Un verdadero estoico sabe que la generosidad y la ayuda son actos nobles, pero también comprende que estos deben ser entregados con discernimiento. En el momento en que identificamos a un oportunista, es esencial alejarnos o establecer límites claros, evitando caer en su red de manipulación. Al final, proteger nuestro equilibrio interno es una prioridad que no debe ser sacrificada por quienes solo buscan satisfacer sus propios intereses. Esta perspectiva nos enseña que es posible ser generosos y al mismo tiempo ser astutos. Podemos ofrecer nuestra ayuda, pero siempre con la conciencia de que no todas las manos extendidas están buscando nuestro bienestar. Al adoptar esta mentalidad, fortalecemos nuestra capacidad para interactuar con el mundo de manera equilibrada, manteniendo la esencia de la bondad, pero sin dejar que otros la tomen como debilidad. Un ejemplo claro sería un compañero de trabajo que constantemente te pide ayuda con sus tareas, aprovechando tu conocimiento y experiencia, pero nunca se ofrece a colaborar contigo en nada. Al principio puede parecer un acto de amistad o camaradería, pero con el tiempo te das cuenta de que este patrón solo beneficia a uno de los dos. Es aquí donde el estoico actúa, reconoce la realidad de la situación y establece los límites necesarios para proteger su tiempo y esfuerzo. Número 2. Personas centradas en sí mismas. Las personas centradas en sí mismas suelen ser el centro de su propio universo, y su necesidad de protagonismo puede eclipsar por completo las experiencias y sentimientos de quienes las rodean. Hablan sin parar de sí mismas, sus problemas, éxitos y deseos, ignorando las vivencias y necesidades de los demás. Al hacerlo, crean una atmósfera de egoísmo en la que la empatía y la compasión quedan relegadas a un segundo plano. Este tipo de comportamiento no solo puede resultar agotador, sino que también puede convertir cualquier relación en un espacio tóxico, donde todo gira en torno a sus deseos y preocupaciones. Cuando nos relacionamos con estas personas, muchas veces intentamos justificar sus actitudes, creyendo que algún día cambiarán o que, tal vez, si nos esforzamos lo suficiente, comprenderán la necesidad de equilibrio y respeto mutuo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos individuos están tan sumidos en su propio ego que es difícil que vean más allá de sí mismos. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre el impacto que estas relaciones tienen en nuestro bienestar emocional. Al ser conscientes de cómo afectan nuestras vidas, podemos tomar decisiones más saludables y justas para nosotros mismos. No es fácil reconocer cuándo es el momento de alejarnos de alguien centrado en sí mismo, especialmente si es un amigo cercano, un familiar o incluso una pareja. Hay una tendencia natural a querer salvar la relación, a esperar que cambien o a creer que con paciencia lograremos que vean más allá de su mundo. Pero hay que ser realistas. Si una persona no muestra signos de cambio, si constantemente minimiza tus sentimientos, ignora tus necesidades y se niega a reconocer el impacto de sus acciones, entonces es momento de evaluar si su presencia realmente aporta algo positivo a tu vida. El estoicismo nos enseña a valorar nuestra paz interior y a reconocer que, en última instancia, somos responsables de la calidad de nuestras relaciones. Las personas que se centran únicamente en sí mismas rara vez aportan un valor genuino a la vida de los demás, ya que su enfoque está orientado únicamente a satisfacer sus propios deseos. No se trata de juzgarlos o condenarlos, sino de entender que no podemos permitir que sus comportamientos afecten nuestra tranquilidad y nuestro crecimiento personal. En ocasiones, la decisión más sabia es alejarse, no como un acto de rechazo, sino como una medida de amor propio y respeto por nuestro bienestar. Cuando decidimos apartarnos de estas personas, es normal sentir culpa o inseguridad. Es posible que te preguntes si estás siendo egoísta o si estás tomando la decisión correcta. Pero recuerda,
El estoicismo nos invita a mantener la serenidad y a no dejarnos influenciar por la culpa o el temor. Al poner límites, estamos protegiendo nuestra esencia y garantizando que nuestras relaciones estén basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí tienes el poder de elegir cómo respondes a ellas y qué lugar les das en tu vida. A medida que te distancias de las personas centradas en sí mismas, notarás una liberación de energía y un incremento en tu claridad mental. Dejarás de sentirte drenado y comenzarás a rodearte de personas que realmente se preocupan por ti, que te escuchan, te apoyan y celebran tus logros sin necesidad de opacarlos con los suyos. Esta transición no siempre es fácil, pero el resultado es una vida más plena y equilibrada, en la que tus relaciones se convierten en un reflejo de lo que realmente valoras y de cómo deseas vivir. No hay nada más valioso que tu paz mental y emocional. Al alejarnos de aquellos que constantemente buscan ser el centro de atención, nos permitimos cultivar relaciones más sanas y auténticas. Recuerda que no estás obligado a permanecer en la vida de alguien que no está dispuesto a valorar la tuya. El respeto y la empatía deben ser una calle de doble sentido. Si no lo son, es hora de tomar una decisión valiente y priorizar tu bienestar. Número 3. Quienes se niegan a admitir sus errores. Hay personas que parecen tener una habilidad innata para esquivar la responsabilidad de sus actos, negándose a admitir sus errores y culpando siempre a factores externos. Estas personas viven constantemente en un estado de negación, evitando reconocer sus fallas y proyectando la culpa hacia los demás o hacia las circunstancias que las rodean. Se escudan en excusas y justificaciones, convencidos de que el problema nunca reside en ellos, sino en el mundo que los rodea. Al hacerlo, se niegan la oportunidad de aprender y de evolucionar, manteniéndose atrapados en un ciclo de repetición de los mismos errores. El estoicismo nos enseña que admitir nuestras equivocaciones es uno de los primeros pasos hacia la verdadera sabiduría y crecimiento personal. Al ser honestos con nosotros mismos, abrimos la puerta a la autorreflexión, un proceso esencial para comprender quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos mejorar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a personas que se niegan a aceptar sus errores, el proceso de intentar ayudarlas se convierte en una fuente constante de frustración. Es como si estuviéramos hablando con un muro, intentando romper una barrera que ellos mismos han construido para proteger su ego. La falta de humildad en quienes no admiten sus errores es evidente, y esta actitud termina por alejar a los demás. La arrogancia y la negación de la responsabilidad crean un entorno tóxico donde la autocrítica y el aprendizaje son imposibles. Estas personas viven con la convicción de que siempre tienen la razón y por lo tanto se privan de la oportunidad de crecer y evolucionar. Este comportamiento no solo es perjudicial para ellos, sino que también afecta a quienes los rodean, ya que nadie puede sostener una relación sana y constructiva con alguien que nunca reconoce sus propias fallas. El estoicismo nos invita a aceptar nuestras imperfecciones, a ver nuestros errores no como fracasos, sino como lecciones valiosas que nos guían hacia el camino del autoconocimiento. Pero cuando intentamos transmitir esta filosofía a alguien que se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones, el proceso se convierte en una lucha interminable. Lidiar con estas personas puede ser desgastante y frustrante, ya que siempre encuentran la manera de desviar la culpa, de justificar su comportamiento y de evitar cualquier tipo de introspección. La humildad es un valor fundamental en el camino del crecimiento personal. Nos permite reconocer que no somos perfectos y que cometer errores es parte de la experiencia humana. Al aceptar nuestras equivocaciones, aprendemos a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás.
Pero cuando una persona se niega a practicar la humildad, se encierra en una prisión de su propio ego, incapaz de ver más allá de sus propias justificaciones y excusas. Se convierten en prisioneros de su orgullo, incapaces de experimentar la verdadera libertad que ofrece el reconocer y aprender de los propios errores. A medida que intentamos ayudar a alguien que nunca admite sus errores, debemos recordar que no podemos obligar a nadie a cambiar si no está dispuesto a hacerlo. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras propias reacciones. Por eso, es fundamental no permitir que la frustración de tratar con estas personas nos consuma o nos desvíe de nuestro propio camino hacia la mejora y la sabiduría. A veces lo más sabio es aceptar que no podemos cambiar a quienes se niegan a ver sus propios errores y, en lugar de ello, enfocarnos en nuestro propio proceso de aprendizaje. El verdadero crecimiento personal requiere valentía, humildad y una profunda capacidad de autorreflexión. Admitir que hemos fallado no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de coraje que nos permite mirar dentro de nosotros mismos y reconocer las áreas que necesitan ser mejoradas. Pero quienes se niegan a admitir sus errores prefieren vivir en una ilusión, convencidos de que la culpa siempre es de los demás. Este autoengaño los mantiene estancados, incapaces de avanzar y de aprender de sus experiencias. Como estoicos, es importante rodearnos de personas que compartan nuestros valores y que estén dispuestas a crecer junto a nosotros. Las personas que evitan la responsabilidad y que nunca admiten sus errores, por el contrario, nos arrastran hacia un ciclo de negatividad y frustración. Al alejarnos de ellas, no solo protegemos nuestra propia paz mental, sino que también creamos un espacio para que personas con mentalidades más abiertas y humildes entren en nuestras vidas. Número 4. Personas que carecen de planificación a largo plazo. Hay muchas personas con un talento inmenso, habilidades que podrían llevarlas lejos, pero viven sin metas claras, sumidas en el presente sin pensar en el futuro. Este tipo de enfoque puede parecer cómodo e incluso liberador en el corto plazo, pero a largo plazo se convierte en un obstáculo que les impide alcanzar su verdadero potencial. No tener un plan a largo plazo significa que, aunque tengan todas las herramientas necesarias para triunfar, no saben cómo utilizarlas para construir algo duradero y significativo. El estoicismo nos enseña que la vida es más que simplemente dejarse llevar por las circunstancias. Es importante que, si tienes habilidades y talentos, encuentres la manera de canalizarlos hacia un objetivo claro. Las personas que no planean su futuro tienden a desperdiciar oportunidades porque no saben qué dirección tomar. Viven en un constante estado de improvisación, reaccionando a los eventos en lugar de anticiparlos y prepararse para ellos. Es como estar en un barco sin rumbo, a la deriva, dejándose llevar por la corriente sin un destino claro. El problema es que, sin un plan, la vida puede pasar de largo. El tiempo sigue avanzando y si no has definido hacia dónde quieres ir, corres el riesgo de quedarte estancado en la mediocridad, sin importar cuán talentoso seas. Por eso es fundamental guiar a estas personas, ayudarlas a ver que sus habilidades y conocimientos tienen un valor que puede ser multiplicado si se utilizan de manera estratégica. Muchas veces, lo que necesitan no es que alguien les diga qué hacer, sino que les muestre el impacto positivo que podrían tener si decidieran enfocar su energía en un objetivo claro y alcanzable. El estoicismo nos recuerda la importancia de la autorreflexión y de entender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar su destino. Ayudar a alguien a reconocer que su talento puede ser la llave para abrir puertas a oportunidades más grandes es un acto de generosidad que puede transformar vidas. Es mostrarles que, aunque el presente es importante, el verdadero valor se encuentra en la capacidad de proyectar un futuro donde sus habilidades sean utilizadas para crear algo que trascienda.
El proceso de guiar a alguien hacia una planificación a largo plazo no es sencillo, pero es necesario. Se trata de animarlos a que visualicen un objetivo que los inspire, que los motive a salir de su zona de confort y a utilizar sus talentos para construir un camino sólido. La planificación no significa que tengan que tener todas las respuestas de inmediato. Se trata de dar pequeños pasos que los acerquen a ese futuro que desean. Las personas que viven solo en el presente a menudo se pierden de la satisfacción que trae el ver cómo sus esfuerzos con el tiempo se convierten en algo grande y valioso. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, y la dirección que damos a nuestra vida es una de esas cosas. Cuando ayudamos a alguien a descubrir la importancia de planificar, les estamos enseñando a tomar control de su destino y a dejar de ser víctimas de las circunstancias. En definitiva, tener un plan a largo plazo es un acto de amor propio y de respeto por nuestro potencial. No se trata de ser rígidos o inflexibles, sino de tener una visión que nos guíe y nos dé un propósito. Para las personas talentosas que no han encontrado su camino, ofrecerles una guía hacia la planificación es como darles un mapa en medio de un viaje. Es mostrarles que hay un destino esperando ser alcanzado y que con un poco de dirección pueden llegar mucho más lejos de lo que jamás imaginaron. El estoicismo nos invita a ser conscientes de nuestro tiempo y a usarlo de manera sabia. Las personas que carecen de planificación a largo plazo necesitan entender que cada día es una oportunidad para avanzar, para crecer y para utilizar su talento en la construcción de un futuro mejor. Mostrarles este camino no solo les ayuda a ellos, sino que también nos recuerda a nosotros mismos la importancia de vivir con propósito y dirección. Número 5. Personas negativas. Las personas negativas tienden a ver el mundo a través de un filtro de pesimismo, siempre encontrando un problema en cada solución y un obstáculo en cada oportunidad. Estas personas se enfocan en lo que falta, en lo que no salió bien, y convierten cada situación en un motivo de queja. No buscan soluciones, sino compasión, un oído que les escuche y confirme sus creencias de que la vida siempre está en su contra. Lo más difícil es que, a pesar de recibir consejos y apoyo, parecen no tener intención de cambiar ni de mejorar. Viven en un ciclo interminable de negatividad que, si no tenemos cuidado, puede arrastrarnos con ellos. El estoicismo nos enseña a mantener nuestra serenidad, incluso cuando estamos rodeados de situaciones difíciles o personas negativas. Es fácil dejarse influenciar por aquellos que siempre encuentran lo malo en todo, ya que su actitud tiene una forma de contagiar a quienes les rodean. Sin embargo, es fundamental reconocer cuándo nuestra ayuda no es realmente deseada. Muchas veces, las personas negativas no buscan una solución, quieren reafirmar su posición de víctimas y cualquier intento de ayudarles es recibido con resistencia o incluso rechazo. Es agotador intentar ayudar a alguien que no tiene intención de cambiar. Nos encontramos repitiendo los mismos consejos, ofreciendo las mismas soluciones, solo para darnos cuenta de que nada de lo que decimos parece hacer una diferencia. Llega un punto en el que debemos preguntarnos si nuestra energía está siendo bien utilizada o si estamos simplemente alimentando un ciclo de negatividad que no tiene fin. El estoicismo nos invita a ser conscientes de dónde ponemos nuestra atención y energía, ya que ambas son limitadas y valiosas. No podemos permitir que las actitudes negativas de los demás definan nuestro estado mental. Si nos involucramos demasiado, corremos el riesgo de caer en el mismo patrón de pesimismo y desánimo. Es crucial establecer límites y entender que, aunque queramos ayudar, no podemos cambiar a alguien que no está dispuesto a cambiar. La paz interior que el estoicismo promueve se logra al reconocer que no podemos controlar las actitudes de los demás, solo nuestra reacción ante ellas.
Es normal sentir compasión por quienes están atrapados en su propia negatividad, pero la compasión no significa sacrificar nuestro bienestar por el de ellos. A veces, la mejor forma de ayudar a alguien es dar un paso atrás y permitirles enfrentar sus propios desafíos. Esto no es un acto de indiferencia, sino una forma de proteger nuestra propia energía y de asegurarnos de que no nos convirtamos en una fuente de apoyo para un ciclo de negatividad que no tiene fin. El estoicismo nos enseña a ser responsables de nuestro propio estado emocional y a no permitir que los problemas de los demás se conviertan en una carga que llevemos sobre nuestros hombros. Hay una gran diferencia entre ayudar a alguien que realmente quiere mejorar y desgastarse intentando cambiar a alguien que se ha resignado a vivir en la negatividad. Al reconocer esta diferencia, podemos proteger nuestra paz mental y continuar avanzando en nuestro propio camino de crecimiento y desarrollo personal. Las personas negativas tienen la capacidad de drenar nuestra energía si no establecemos límites claros. No se trata de ignorarlas o de ser insensibles, sino de ser conscientes de cuánto de nuestro tiempo y atención les estamos dedicando. El estoicismo nos recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en situaciones que no nos aportan valor. Cada momento que dedicamos a alguien que no quiere cambiar es un momento que podríamos haber invertido en nuestro propio crecimiento, en nuestras propias metas y en nuestro propio bienestar. Mantener la serenidad en medio de la negatividad es un acto de verdadero estoicismo. Es la capacidad de observar, comprender y aceptar que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ellos. Al elegir no dejarnos arrastrar por su pesimismo, estamos reafirmando nuestro compromiso con nuestro propio bienestar y crecimiento. La vida ya tiene suficientes desafíos por sí misma. No necesitamos cargar con los de los demás, especialmente cuando no están dispuestos a soltar la carga que llevan. Número 6. Personas que evitan la responsabilidad personal. Hay personas que pasan gran parte de su vida buscando excusas, culpando a otros por sus problemas y evitando asumir la responsabilidad de sus acciones. Estas personas tienden a ver el mundo como un lugar injusto, donde siempre hay alguien más que debe ser señalado por sus fracasos. Nunca es su culpa. Siempre hay una circunstancia externa, una persona o un evento que los ha llevado a su situación actual. Esta mentalidad, lejos de liberarlos, los mantiene atrapados en un ciclo de victimización que limita su capacidad de crecimiento y evolución. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad y poder personal radican en aceptar la autoría de nuestras acciones. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a esas circunstancias. Es fácil culpar a los demás cuando las cosas no salen como esperamos, pero hacerlo es renunciar a nuestro poder y a la posibilidad de cambiar nuestra realidad. La vida es un constante desafío y asumir la responsabilidad personal es el primer paso para convertirnos en los arquitectos de nuestro destino. La autoevaluación es un pilar fundamental en la filosofía estoica. Practicar la autorreflexión constante nos permite identificar nuestras debilidades, reconocer nuestras fallas y encontrar formas de mejorar. Cuando evitamos la responsabilidad personal, nos negamos la oportunidad de crecer y aprender de nuestras experiencias. En cambio, al aceptar que nuestras decisiones y acciones tienen un impacto directo en nuestra vida, nos empoderamos para hacer los cambios necesarios que nos acercarán a nuestras metas y aspiraciones. Es importante entender que asumir la responsabilidad no significa castigarnos por nuestros errores, sino aprender de ellos. Todos cometemos equivocaciones y es precisamente a través de ellas que podemos encontrar las lecciones más valiosas para nuestro crecimiento.
El estoicismo nos anima a ver cada error como una oportunidad para fortalecernos, para ser más conscientes de nuestras acciones y para evitar caer en los mismos patrones que nos han llevado a fracasar en el pasado. Aquellos que buscan excusas y culpan a otros no tienen la oportunidad de experimentar este proceso de evolución. Al interactuar con personas que evitan la responsabilidad personal, puede resultar frustrante ver cómo se niegan a reconocer su papel en los problemas que enfrentan. Intentan escapar de la realidad y al hacerlo, se privan de la posibilidad de encontrar soluciones efectivas. En estos casos, lo mejor que podemos hacer es alentar la autorreflexión, invitándolos a examinar sus acciones y a cuestionarse cómo han contribuido a su situación actual. No podemos obligar a nadie a cambiar, pero podemos ser un espejo que refleje la importancia de asumir la responsabilidad para lograr un verdadero crecimiento personal. La autorreflexión y la responsabilidad personal son herramientas poderosas que nos permiten tomar el control de nuestra vida. Al practicar el estoicismo, aprendemos a dejar de lado las excusas y a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Esta actitud nos transforma, nos da la fortaleza para enfrentar la adversidad y nos permite desarrollar un sentido de paz interior que no depende de las circunstancias externas. La clave está en entender que, aunque no siempre podemos elegir lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo respondemos. En un mundo donde es común buscar culpables y evitar la responsabilidad, el estoicismo se erige como un recordatorio de que el verdadero poder reside en la aceptación de nuestra propia realidad. Asumir la autoría de nuestras acciones no es un acto de debilidad, sino de valentía. Nos permite tomar las riendas de nuestra vida y dirigirla hacia donde realmente queremos ir. Aquellos que evitan la responsabilidad personal seguirán atrapados en un ciclo de excusas y justificaciones, mientras que quienes deciden enfrentarse a sus errores encontrarán el camino hacia la transformación y el crecimiento auténtico. Aceptar la responsabilidad personal es liberador. Nos permite ver la vida con claridad, entender que somos los principales protagonistas de nuestra historia y que cada decisión que tomamos tiene un impacto directo en nuestro destino. El estoicismo nos invita a asumir este poder con humildad, a reconocer que aunque no somos perfectos, tenemos la capacidad de aprender, crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Número 7. Aquellos con expectativas de privilegio. Hay personas que viven con la creencia de que merecen un trato especial, como si el mundo les debiera algo simplemente por existir. Esperan recibir privilegios, ventajas y recompensas sin haberse esforzado realmente por obtenerlos. Esta mentalidad de merecimiento crea una actitud de superioridad y una falta de gratitud que no solo afecta su propia vida, sino también a quienes los rodean. Al enfrentarse a cualquier desafío o situación que no cumple con sus expectativas, reaccionan con frustración y descontento, como si la vida estuviera siendo injusta con ellos. Pero la realidad es que en lugar de ganarse lo que desean, esperan que se les entregue en bandeja de plata. El estoicismo, por el contrario, nos enseña que nada de verdadero valor se obtiene sin esfuerzo. Los estoicos creían que la virtud, el trabajo duro y la humildad son los pilares que construyen una vida digna y significativa. Esperar que todo nos sea dado sin habernos esforzado por ello va en contra de estos principios. La virtud se cultiva a través de la acción, del compromiso constante con la excelencia y del reconocimiento de que debemos trabajar por aquello que deseamos. No hay atajos ni privilegios que puedan sustituir el valor del esfuerzo genuino y la dedicación. El problema con quienes tienen expectativas de privilegio es que viven en una burbuja de fantasía, creyendo que son excepcionales y que, por lo tanto, las reglas del esfuerzo y la disciplina no se aplican a ellos.
Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera grandeza no proviene de lo que recibimos, sino de lo que construimos con nuestras acciones. No hay honor en esperar que otros hagan el trabajo por nosotros. La verdadera satisfacción surge de saber que hemos luchado, que hemos perseverado y que hemos ganado nuestro lugar a través de nuestra dedicación y esfuerzo. Ayudar a estas personas a adoptar una actitud más humilde y basada en el esfuerzo no es tarea fácil. Están tan acostumbradas a esperar un trato especial que cualquier insinuación de que deben trabajar por lo que quieren puede parecerles ofensivo o injusto. Pero es precisamente a través de la humildad y el reconocimiento de nuestras propias limitaciones que podemos comenzar a construir un carácter fuerte y resiliente. El estoicismo nos enseña a enfrentar la vida con valentía, a aceptar que no somos el centro del universo y que el mundo no nos debe nada. La práctica de la humildad es un acto de liberación. Cuando dejamos de esperar que todo nos sea dado y comenzamos a trabajar por lo que queremos, descubrimos un sentido de propósito y dirección que no se encuentra en los privilegios inmerecidos. Alguien que se esfuerza y persevera valora más lo que tiene, y esa gratitud se convierte en una fuente de fortaleza y satisfacción. La vida no siempre será justa, y es precisamente en esos momentos de adversidad donde nuestra verdadera naturaleza se revela. El estoicismo nos invita a adoptar una mentalidad de servicio, de entrega y de trabajo constante. En lugar de esperar que el mundo nos sirva, nos enseña a contribuir, a ser parte activa de la construcción de una vida que valga la pena. Aquellos que se sientan a esperar un trato especial pierden la oportunidad de descubrir lo que realmente son capaces de lograr. Se privan de la satisfacción que viene con el logro genuino y el crecimiento personal. Al final, la verdadera riqueza no se mide por los privilegios que recibimos, sino por la persona en la que nos convertimos a través de nuestras acciones y decisiones. El estoicismo nos recuerda que el valor de la vida no está en lo que obtenemos sin esfuerzo, sino en lo que logramos a través de nuestra dedicación y nuestra voluntad de ser mejores cada día. Ayudar a otros a entender esto es un regalo invaluable, porque les estamos mostrando el camino hacia una vida más plena, basada en el esfuerzo, la virtud y la humildad. Número 8. Los perezosos. Las personas perezosas son aquellas que evitan el esfuerzo y buscan cualquier excusa para no progresar en sus vidas. Viven en un estado constante de inercia, esperando que las cosas cambien sin mover un solo dedo. Prefieren quedarse en su zona de confort, justificando su falta de acción con frases como «lo haré mañana» o «no es el momento adecuado». En realidad están atrapadas en un ciclo de complacencia que las aleja de cualquier oportunidad de crecimiento. La pereza se convierte en un refugio, un lugar donde no se enfrentan a los desafíos ni a las exigencias de la vida. Este tipo de actitud no solo afecta a la persona perezosa, sino también a quienes la rodean. Piensa en alguien que siempre promete hacer algo, pero nunca cumple. Genera frustración, resentimiento y en muchas ocasiones obliga a los demás a asumir responsabilidades que no les corresponden. La pereza es contagiosa y si no tenemos cuidado, podemos vernos arrastrados por esta mentalidad de desidia y falta de compromiso. La falta de acción de estas personas crea un ambiente donde la mediocridad es aceptada y, peor aún, justificada. El estoicismo, por el contrario, nos enseña la importancia de la acción y la disciplina. Si miramos a figuras históricas como Marco Aurelio, encontramos un ejemplo claro de alguien que, a pesar de las dificultades y responsabilidades de su vida, siempre se mantuvo enfocado en su deber. Como emperador romano, Marco Aurelio tenía una carga inmensa sobre sus hombros, pero nunca permitió que la pereza se interpusiera en su camino. Cada día se levantaba dispuesto a enfrentar los desafíos con determinación y coraje.
Para él, la vida era un constante ejercicio de esfuerzo y disciplina, y su ejemplo sigue siendo un recordatorio de que la grandeza se construye a través de la acción constante. El contraste entre la actitud de Marco Aurelio y la de las personas perezosas es evidente. Mientras unos buscan excusas para no avanzar, otros, como Marco Aurelio, buscan razones para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no son ideales. La pereza es una trampa que nos hace creer que el tiempo está de nuestro lado, que siempre habrá un mañana para hacer lo que debemos hacer hoy. Pero la realidad es que cada día que pasa es una oportunidad que no volverá, un paso que dejamos de dar en el camino hacia nuestro propio desarrollo. La pereza no es solo un hábito, es un veneno que nos roba el potencial que llevamos dentro, nos impide alcanzar nuestras metas, desarrollar nuestras habilidades y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo es algo que podemos vencer si estamos dispuestos a enfrentarlo con la mentalidad correcta. El estoicismo nos enseña que no hay nada más valioso que el tiempo y que la disciplina es el puente que nos lleva de donde estamos a donde queremos estar. No hay atajos, no hay soluciones mágicas, solo la acción constante y el esfuerzo diario pueden llevarnos a la verdadera realización. Debemos alejarnos de las personas perezosas, no por desprecio, sino porque su actitud puede contaminarnos y alejarnos de nuestros objetivos. Rodearnos de individuos que buscan la excelencia y la acción nos inspira a hacer lo mismo. En cambio, la compañía de quienes siempre buscan excusas solo alimenta la pereza y el conformismo. Al final, la vida es demasiado corta para desperdiciarla esperando que algo ocurra por sí solo. La pereza es un enemigo que debemos combatir a diario, tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean. Marco Aurelio no permitió que la pereza se interpusiera en su camino hacia la grandeza, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Cada día es una oportunidad para demostrar nuestra disciplina, nuestra dedicación y nuestra voluntad de mejorar. No permitas que la pereza defina tu vida. Elige la acción, la disciplina y el esfuerzo, y verás cómo poco a poco te acercas a la vida que realmente deseas. Número 9. Los irresponsables. Enrique siempre había sido un padre presente y comprometido. Desde pequeño, enseñó a su hijo Joaquín la importancia de ser responsable, de cumplir con sus deberes y de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero a medida que Joaquín fue creciendo, comenzó a desarrollar un hábito preocupante: evitar la responsabilidad. Cada vez que algo no salía como él quería, buscaba excusas, culpaba a otros o simplemente evitaba enfrentar la situación. Si olvidaba entregar una tarea en la escuela, la culpa era del profesor por no recordarle. Si llegaba tarde a un compromiso, siempre encontraba alguna justificación externa. Con el tiempo, Joaquín se acostumbró a que cada vez que cometía un error, su padre estaba ahí para rescatarlo. Enrique, como cualquier padre, quería lo mejor para su hijo. Creía que ayudándolo, estaba dándole la oportunidad de aprender y corregir sus errores. Pero en realidad, lo que hacía era reforzar la idea de que Joaquín no necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones porque siempre habría alguien que lo salvaría. Cada vez que Joaquín se metía en problemas, Enrique intervenía para solucionarlo, pensando que estaba haciendo lo correcto. Pero la realidad era que, en lugar de ayudar a su hijo a crecer, lo estaba privando de la oportunidad de aprender una de las lecciones más importantes de la vida: la necesidad de ser responsable de nuestras propias decisiones. Con el tiempo, Enrique empezó a notar que Joaquín se estaba convirtiendo en un adulto que siempre buscaba el camino fácil, que evitaba el esfuerzo y la responsabilidad. Era doloroso ver a su hijo, un joven con tanto potencial, desperdiciando oportunidades simplemente porque no quería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue entonces cuando Enrique se dio cuenta de que debía tomar una decisión difícil:
Sabía que seguir rescatando a Joaquín solo perpetuaría su comportamiento irresponsable, pero dejarlo enfrentarse a la realidad sin intervenir era un paso que le costaba dar. Un día, Joaquín perdió su trabajo porque no había cumplido con sus responsabilidades. Llamó a Enrique esperando que, como siempre, su padre solucionara el problema. Pero esta vez, Enrique decidió no intervenir. Le dijo a Joaquín que, aunque le dolía verlo en esa situación, no podía seguir rescatándolo. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones y aprendiera a asumir la responsabilidad de su propia vida. Joaquín se enfureció, sintió que su padre lo estaba abandonando en su momento de necesidad, pero Enrique se mantuvo firme. Los días que siguieron no fueron fáciles para ninguno de los dos. Enrique se sentía culpable, cuestionaba si había tomado la decisión correcta, pero sabía que si no dejaba que Joaquín enfrentara sus propios errores, nunca aprendería a ser un hombre responsable. Y poco a poco, Joaquín empezó a entender. Sin el respaldo constante de su padre, se vio obligado a reflexionar sobre sus decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos. Aprendió a buscar soluciones en lugar de excusas y por primera vez en su vida comenzó a asumir la responsabilidad de su propio destino. El estoicismo nos enseña que a veces la verdadera ayuda no consiste en proteger a los demás de sus errores, sino en dejarlos enfrentarlos. La vida está llena de lecciones que solo se aprenden cuando experimentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Enrique entendió que, al dejar de rescatar a Joaquín, le estaba dando el regalo más valioso, la oportunidad de crecer y convertirse en una persona capaz de asumir la responsabilidad de su vida. Es un acto de amor permitir que aquellos que amamos enfrenten las consecuencias de sus acciones, aunque nos duela verlos sufrir. Al final, esa es la única forma en que realmente aprenden y desarrollan la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. La responsabilidad no es algo que se pueda enseñar a través de palabras, es algo que se aprende a través de la experiencia, y a veces la mejor manera de ayudar es dar un paso atrás y permitir que los demás encuentren su propio camino, enfrentando y superando los obstáculos que se presenten. Número 10. Los envidiosos. La envidia es un sentimiento que puede infiltrarse en nuestras vidas de manera sutil y silenciosa. Surge cuando comparamos nuestros logros, cualidades o posesiones con las de los demás y sentimos que nos falta algo. En las relaciones personales, la envidia puede manifestarse como un resentimiento hacia los éxitos de otros, incapacidad de celebrar sus triunfos o la necesidad de minimizarlos para sentirnos mejor con nosotros mismos. Este sentimiento, lejos de acercarnos a los demás, crea barreras y genera un ambiente de competencia y negatividad que destruye la armonía y la autenticidad en nuestras conexiones. Desde un punto de vista científico, la envidia tiene un impacto real en nuestro cerebro. Estudios han demostrado que cuando experimentamos envidia, se activa una región del cerebro llamada corteza cingulada anterior, que está asociada con el dolor físico y emocional. En otras palabras, sentir envidia literalmente duele, y cuanto más permitimos que este sentimiento se apodere de nosotros, más profundos son sus efectos negativos en nuestra salud mental y emocional. El problema es que la envidia no solo nos daña a nosotros, sino que también afecta nuestras relaciones, transformándolas en un espacio donde la competencia y la insatisfacción reemplazan la empatía y la alegría compartida. La envidia es como un veneno que, si no se controla, puede consumirnos por completo. Reconocerla es el primer paso para liberarnos de ella. En lugar de compararnos constantemente con los demás, debemos aprender a enfocarnos en nuestro propio camino, en nuestras metas y en la satisfacción que viene de saber que estamos haciendo lo mejor que podemos. Cuando sentimos envidia, es una señal de que estamos midiendo nuestro valor en función de lo que otros tienen o logran,
en lugar de centrarnos en nuestro propio crecimiento y progreso. Y eso es un error que, como nos enseñan los estoicos, debemos evitar. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la verdadera felicidad no proviene de lo que otros piensan o tienen, sino de la paz interior que logramos al vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. La envidia surge cuando perdemos de vista esta verdad y empezamos a definirnos en función de lo externo. Marco Aurelio también lo dejó claro en sus Meditaciones. Lo que realmente importa es lo que hacemos con nuestra propia vida, no lo que otros hacen con la suya. Al centrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos controlar, encontramos la verdadera libertad y evitamos caer en la trampa de la comparación y la insatisfacción. Rodearnos de personas que celebran genuinamente nuestras victorias es crucial para combatir la envidia. Cuando estamos en un entorno donde nuestros logros son motivo de alegría y no de resentimiento, sentimos que podemos crecer y avanzar sin el peso de la competencia constante. Por eso, es fundamental elegir cuidadosamente a quienes permitimos en nuestra vida y asegurarnos de que sean personas que inspiran, apoyan y se alegran de nuestro progreso. Al mismo tiempo, debemos esforzarnos por ser ese tipo de persona para los demás, celebrando sus logros con sinceridad y dejando de lado cualquier sentimiento de envidia que pueda surgir. La envidia es un reflejo de nuestras propias inseguridades y miedos. Al reconocerla y trabajar en superarla, no solo nos liberamos de un peso innecesario, sino que también abrimos la puerta a relaciones más auténticas y satisfactorias. El estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad radica en aceptar y valorar lo que tenemos, en lugar de desear lo que otros poseen. Cada vez que sentimos envidia es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y preguntarnos qué es lo que realmente queremos y cómo podemos trabajar para lograrlo. La clave está en centrarnos en nuestro propio viaje, en apreciar el camino que hemos recorrido y en seguir adelante con determinación y humildad. La envidia solo nos distrae de lo que realmente importa: nuestro crecimiento personal y la búsqueda de la verdadera felicidad. Si logramos dejar de compararnos con los demás y empezar a celebrar nuestros propios logros, veremos que la vida se vuelve mucho más rica y plena. Al final, no se trata de ser mejor que nadie, sino de ser la mejor versión de nosotros mismos. Número 11. Los narcisistas. Los narcisistas son personas que viven en un mundo centrado en sí mismos, donde su ego y su necesidad de admiración son lo más importante. En las relaciones suelen buscar ser el centro de atención, esperando que los demás les den constantemente la validación que creen merecer. Son expertos en manipular situaciones para obtener elogios y si no los reciben pueden volverse agresivos o actuar como víctimas para recuperar el protagonismo. Tienden a minimizar los logros de otros y a exagerar los suyos, siempre buscando asegurarse de que su imagen esté por encima de la de los demás. Cuando interactúas con un narcisista, es fácil sentirse atrapado en su juego. Al principio pueden parecer encantadores, carismáticos y seguros de sí mismos, pero a medida que la relación avanza, su necesidad constante de admiración y control comienza a desgastar a quienes los rodean. La relación deja de ser un intercambio equilibrado y se convierte en una dinámica donde el narcisista absorbe toda la atención, mientras la otra persona se va apagando, intentando cumplir con las expectativas y demandas que nunca parecen acabar. Es fundamental aprender a reconocer los signos de un narcisista para proteger nuestra propia salud mental y emocional. Algunos estudios psicológicos señalan que los narcisistas muestran una falta de empatía y un sentido de superioridad que los hace incapaces de reconocer las necesidades y sentimientos de los demás. Se rodean de personas que los adoran y se alimentan de esa admiración,
pero en el fondo su autoestima es frágil y depende de la validación externa para sentirse valiosos. Por eso, cualquier crítica o falta de atención hacia ellos se convierte en una amenaza que deben neutralizar de inmediato, ya sea manipulando la situación o culpando a otros. Establecer límites claros con los narcisistas es esencial para evitar quedar atrapados en su juego. El estoicismo nos enseña la importancia de proteger nuestra paz interior y de no permitir que el comportamiento de los demás controle nuestras emociones. Esto significa aprender a decir no y a mantenernos firmes cuando intenten manipularnos o hacernos sentir culpables por no satisfacer sus demandas. Al hacerlo, dejamos claro que nuestra valía no depende de su aprobación y que no estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad por su necesidad constante de atención. Los narcisistas también suelen utilizar tácticas como la luz de gas, gaslighting, donde intentan hacer que dudes de tu realidad o te culpan por problemas que ellos mismos han causado. En estos casos, es crucial mantener la claridad y la confianza en uno mismo. Recuerda que el objetivo de un narcisista es mantener el control, y si permites que te hagan cuestionar tu percepción, les estás entregando el poder. Mantén la calma, no caigas en sus provocaciones y, sobre todo, no busques justificarte o explicarles tus acciones. Ellos no están interesados en comprender, solo en mantener su superioridad. Es fácil quedar atrapado en la necesidad de admiración de un narcisista, especialmente si eres una persona empática y comprensiva. Puedes sentir que si les das lo que quieren, finalmente se calmarán o cambiarán, pero la realidad es que su necesidad de validación nunca se sacia. No importa cuánto te esfuerces, siempre querrán más, y esto solo terminará agotándote y haciéndote sentir insuficiente. El estoicismo nos recuerda que nuestra felicidad y paz interior no deben depender de la opinión o aprobación de los demás, y esto es especialmente relevante cuando tratamos con personas narcisistas. En lugar de buscar su aprobación, céntrate en tu propio crecimiento, en tus objetivos y en las relaciones que realmente aportan valor a tu vida. La vida es demasiado corta para desperdiciarla intentando complacer a alguien que nunca estará satisfecho. Rodéate de personas que te respeten, te apoyen y te inspiren a ser tu mejor versión. Los narcisistas solo buscan ser el centro de tu mundo, pero la verdad es que tú mereces ser el protagonista de tu propia historia. Al final, tratar con un narcisista es un recordatorio de la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos y de no permitir que las inseguridades y manipulaciones de los demás dicten cómo vivimos nuestra vida. La verdadera fortaleza radica en reconocer el valor propio y en saber cuándo alejarse de aquellos que solo buscan utilizarnos para inflar su propio ego. El estoicismo nos enseña a encontrar la felicidad en nuestro interior y a no depender de la admiración externa para sentirnos completos. Número 12. Los manipuladores. Los manipuladores son expertos en utilizar la culpa, el miedo o el afecto para controlar a quienes los rodean. Su habilidad radica en detectar las debilidades, inseguridades y deseos de los demás para obtener lo que quieren. Pueden parecer amables y atentos en la superficie, pero detrás de esa fachada se esconde una intención clara de influir en tus decisiones, emociones y comportamientos para su propio beneficio. A menudo, estas personas crean una sensación de dependencia o deuda emocional, haciéndote sentir que les debes algo o que necesitas su aprobación para sentirte valioso. Una de las tácticas más comunes que utilizan los manipuladores es la culpa. Te hacen sentir responsable por sus problemas, errores o fracasos, generando una sensación de obligación hacia ellos. Frases como «después de todo lo que he hecho por ti» o «si realmente me importaras, harías esto por mí», son herramientas que emplean para influir en tu comportamiento. Al apelar a tu sentido de responsabilidad o a tu deseo de ser una buena persona,
Buscan que te sientas obligado a cumplir con sus demandas, sin importar si esto va en contra de tus propios deseos o límites. El miedo es otra herramienta que los manipuladores manejan con destreza. Amenazan con consecuencias negativas si no haces lo que ellos quieren, ya sea directa o sutilmente. Pueden insinuar que te dejarán, que hablarán mal de ti o que crearán un problema si no cedes a sus deseos. Este tipo de manipulación genera ansiedad y te coloca en una posición de constante vigilancia, siempre preocupado por no desagradarles o provocar su descontento. Al mantenerte en un estado de temor, logran controlar tus acciones y pensamientos sin necesidad de ser explícitos en sus demandas. El afecto es quizás la táctica más engañosa de todas. Los manipuladores pueden ser encantadores, halagadores y hacerte sentir especial cuando les conviene. Utilizan el cariño como una forma de ganarse tu confianza y lealtad, solo para retirarlo o condicionarlo cuando no cumplen con sus expectativas. Es un juego sutil de recompensas y castigos que te deja deseando su aprobación y temiendo su desaprobación. Esta dinámica crea una relación de dependencia emocional, donde sientes que tu valía está ligada a la manera en que ellos te perciben. Identificar a un manipulador puede ser complicado, ya que son hábiles en ocultar sus verdaderas intenciones. Sin embargo, hay señales claras que pueden ayudarte a reconocerlos. Si te sientes constantemente culpable, ansioso o inseguro en su presencia, es probable que estés siendo manipulado. Si notas que tus decisiones están influenciadas por el miedo a su reacción o si te encuentras haciendo cosas que no quieres solo para evitar un conflicto, es momento de cuestionar la dinámica de la relación. Establecer límites con los manipuladores es fundamental para proteger tu bienestar emocional. El estoicismo nos enseña a ser dueños de nuestras propias acciones y a no permitir que los demás tengan poder sobre nuestra paz interior. Para ello, es esencial aprender a decir no sin sentir culpa y a reafirmar tus decisiones con claridad y firmeza. Los manipuladores suelen reaccionar mal cuando pierden el control, pero eso no significa que debas ceder. Mantén tu posición y no permitas que sus tácticas de persuasión te hagan dudar de ti mismo. Otra estrategia efectiva es distanciarte emocionalmente de ellos. Los manipuladores se alimentan de tus reacciones y emociones, por lo que al reducir tu respuesta emocional, les quitas el poder que tienen sobre ti. No te involucres en sus dramas ni caigas en sus provocaciones. Mantén la calma y recuerda que su comportamiento es un reflejo de ellos, no de tu valía o carácter. Practicar la indiferencia ante sus intentos de manipulación es una forma de recuperar el control sobre tu propia vida. El estoicismo también nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras reacciones y decisiones. No puedes cambiar a un manipulador, pero sí puedes elegir cómo responder a sus intentos de control. Rodéate de personas que te valoren por quien eres y que respeten tus límites, y no permitas que nadie te haga sentir menos por no cumplir con sus expectativas. Al final, la verdadera fortaleza está en mantener nuestra integridad y no dejarnos arrastrar por las tácticas de quienes buscan manipularnos para su propio beneficio. Número 13. Aquellos que no se preparan para el futuro. Hay personas que viven solo en el presente, sin preocuparse por lo que vendrá mañana. Estas personas se dejan llevar por el momento, guiadas por el placer inmediato y la gratificación instantánea, sin detenerse a pensar en las consecuencias de sus acciones a largo plazo. Su filosofía es vivir el ahora, y aunque puede parecer una forma liberadora de enfrentar la vida, la realidad es que esta actitud tiene sus riesgos. Al no planificar, se exponen a un futuro lleno de incertidumbre y dificultades, porque han renunciado a prepararse para los desafíos que inevitablemente llegarán. El estoicismo, en contraste, nos enseña que la vida es un equilibrio entre vivir el presente y prepararnos para lo que está por venir.
No se trata de vivir obsesionados por el futuro, sino de ser conscientes de que nuestras acciones hoy tienen un impacto directo en lo que seremos mañana. Los estoicos creían en la importancia de la planificación y la preparación, pero también en la aceptación de que no podemos controlar todos los aspectos de la vida. Es un equilibrio entre ser proactivos y al mismo tiempo ser flexibles ante los cambios que se presentan. Aceptar el cambio es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. La vida es incierta y por mucho que planifiquemos, siempre habrá factores que escapan a nuestro control. Sin embargo, esto no significa que debamos resignarnos a la suerte o dejar de planificar. Al contrario, es precisamente porque la vida es impredecible que debemos estar preparados, no para evitar los cambios, sino para enfrentarlos con serenidad y sabiduría. La preparación nos da la fortaleza para adaptarnos, y la adaptabilidad nos permite mantenernos firmes cuando las cosas no salen como esperábamos. Un problema común de quienes no se preparan para el futuro es que, cuando la vida los enfrenta a situaciones difíciles, se sienten perdidos, abrumados y sin recursos para enfrentar la adversidad. El estoicismo nos enseña que, al prepararnos, estamos construyendo una base sólida que nos permitirá navegar las tormentas de la vida con mayor claridad y confianza. Es como un marinero que, aunque sabe que no puede controlar el viento, se asegura de que su barco esté en las mejores condiciones posibles para enfrentar el viaje. La clave está en combinar la planificación con la flexibilidad. No se trata de crear un plan rígido que no permita cambios, sino de tener una visión clara de lo que queremos y al mismo tiempo estar dispuestos a ajustar el rumbo cuando sea necesario. Los estoicos creían en la importancia de tener metas y objetivos, pero también en la necesidad de aceptar que la vida rara vez sigue un camino recto. Al ser flexibles, nos damos la oportunidad de adaptarnos, aprender y crecer a partir de los desafíos que enfrentamos. Aquellos que no se preparan para el futuro a menudo se encuentran a merced de las circunstancias, reaccionando ante los eventos en lugar de dirigir su vida con intención y propósito. El estoicismo nos invita a ser agentes activos en la construcción de nuestro destino, a tomar decisiones conscientes y a prepararnos para lo que pueda venir, sin dejar que el miedo o la incertidumbre nos paralicen. Al hacerlo, desarrollamos una fortaleza interior que nos permite enfrentar cualquier situación con calma y determinación. La verdadera preparación no es solo acumular recursos o conocimientos, es desarrollar una mentalidad resiliente y adaptable que nos permita enfrentar la vida con coraje y sabiduría. Es entender que, aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos influir en él a través de nuestras acciones y decisiones presentes. Y es en esta intersección entre la planificación y la aceptación del cambio donde encontramos la verdadera fortaleza estoica. En última instancia, el objetivo no es evitar los problemas, sino estar preparados para enfrentarlos con una actitud serena y proactiva. La vida es un constante fluir de cambios y desafíos, y quienes se preparan para el futuro sin aferrarse a él de manera rígida son los que encuentran el equilibrio y la paz en medio de la incertidumbre. El estoicismo nos recuerda que el presente es el único momento en el que tenemos poder, pero que nuestras acciones en este momento son las que determinarán el futuro que enfrentaremos. Número 14. Personas que construyen ilusiones autogeneradoras. Hay personas que viven atrapadas en una realidad que ellas mismas han creado, una realidad moldeada por sus emociones y no por los hechos. Se construyen ilusiones que les permiten evitar enfrentar la verdad y a través de ellas se convencen de que las cosas son como quieren que sean, no como realmente son. Este tipo de autoengaño puede parecer en un principio un mecanismo de defensa contra la dureza de la vida, pero con el tiempo se convierte en una barrera que les impide crecer y evolucionar.
Estas personas se refugian en su propia versión de la realidad, rechazando cualquier información que contradiga sus creencias, y esto les lleva a vivir en un mundo de fantasía que, aunque confortable, es frágil e insostenible. El problema de construir estas ilusiones es que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Vivir en un autoengaño perpetuo es como construir un castillo de arena a la orilla del mar. En algún momento, la marea sube y lo destruye. Mientras tanto, quienes se rodean de estas personas se enfrentan a la frustración de intentar ayudarlas, de mostrarles la realidad que están evitando. Pero el autoengaño es un mecanismo poderoso. La persona que lo practica se aferra a él con todas sus fuerzas, negando cualquier señal que pueda hacerle cuestionar su propia construcción. Este tipo de comportamiento no solo afecta a la persona que vive en la ilusión, sino también a quienes están a su alrededor. Intentar ayudar a alguien que se ha convencido de su propia versión de la realidad puede ser una experiencia agotadora y en muchos casos infructuosa. La resistencia al cambio y la negativa a aceptar hechos objetivos hacen que cualquier intento de mostrarles la verdad sea visto como un ataque o una amenaza. Es en estos casos donde un profesional de la psicología puede ser necesario para guiar a la persona hacia un proceso de autodescubrimiento y aceptación de la realidad. El estoicismo nos enseña a enfrentar la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. Nos invita a aceptar los hechos con serenidad y a basar nuestras acciones en la realidad, no en ilusiones. Sin embargo, para aquellos que han construido un mundo a su medida, esta idea puede resultar aterradora. Reconocer que su realidad está basada en fantasías implica enfrentar emociones como el miedo, la tristeza o el sentimiento de fracaso, emociones que han estado evitando durante tanto tiempo. Es un proceso doloroso, pero también es el primer paso hacia la libertad y el crecimiento personal. La intervención de un psicólogo es esencial en estos casos porque a menudo las ilusiones que construyen estas personas están profundamente arraigadas en traumas, inseguridades o miedos que no han sabido cómo manejar. Un profesional puede ofrecer un espacio seguro para que la persona explore estas emociones y comience a desmantelar las ilusiones que ha creado, reemplazándolas por una comprensión más sólida y realista de sí misma y del mundo que la rodea. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una voluntad de cambiar. El estoicismo también nos recuerda que no podemos controlar la realidad externa, solo nuestra percepción y reacción ante ella. Las personas que se aferran a ilusiones autogeneradas intentan, en cierto modo, controlar el mundo a su alrededor, negando cualquier aspecto que no encaje con su narrativa. Pero la realidad no cambia porque la ignoremos. Lo que cambia es nuestra capacidad para enfrentarnos a ella con valentía y sabiduría. Aceptar los hechos, por dolorosos que sean, es la única manera de crecer y avanzar en la vida. Es importante entender que ayudar a alguien que vive en una realidad construida por sí misma no es una tarea fácil y en muchos casos puede no ser nuestra responsabilidad cambiar su forma de ver el mundo. Podemos ofrecer apoyo, comprensión y compasión, pero al final el viaje hacia la verdad es uno que cada persona debe emprender por sí misma. Al igual que los estoicos, debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestra propia vida, nuestras propias decisiones y la manera en que elegimos enfrentar nuestra realidad. La verdadera libertad viene de vivir en armonía con la realidad, de aceptar tanto lo bueno como lo malo y de dejar atrás las ilusiones que nos impiden avanzar. Al final, solo cuando somos capaces de ver el mundo tal como es, podemos encontrar la paz y la claridad que necesitamos para seguir adelante. La vida no es perfecta, pero es real, y en esa realidad es donde encontramos nuestro verdadero propósito y fortaleza. Número 15. Quienes se resisten al cambio o al aprendizaje. Hay personas que frente a cualquier consejo o retroalimentación se cierran y resisten, prefiriendo mantenerse en su zona de confort.
Evitan el cambio, desestiman la oportunidad de aprender algo nuevo y en lugar de ver la retroalimentación como un acto de apoyo, la perciben como una crítica a su forma de ser. Estas personas se aferran a lo que ya conocen, a lo que les resulta familiar, incluso cuando esa familiaridad les impide crecer y superarse. Para ellas el cambio representa una amenaza, un recordatorio de que hay aspectos de su vida que podrían mejorar, pero que no están dispuestas a confrontar. El estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría radica en ser humildes y estar dispuestos a aprender de cualquier experiencia. La resistencia al cambio es, en realidad, una resistencia al crecimiento. Es como si estas personas estuvieran plantadas en un solo lugar, evitando el sol y el agua que necesitan para florecer. Al rechazar los consejos y la retroalimentación, están eligiendo quedarse estancadas, manteniéndose en una realidad que les resulta cómoda, pero que, en última instancia, limita su potencial. Tratar de ayudar a quienes se resisten al cambio puede ser un ejercicio frustrante. No importa cuán bien intencionadas sean nuestras palabras o cuánto deseemos verlos crecer, si no están dispuestos a escuchar, todo esfuerzo parece en vano. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva valiosa. No podemos controlar cómo reaccionan los demás a nuestras acciones, solo podemos controlar nuestra respuesta a su resistencia. En lugar de desgastarnos intentando que vean lo que no quieren ver, debemos aceptar que cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo y sus propios aprendizajes que deben descubrir por sí mismos. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien que se resiste al cambio es simplemente estar ahí, sin presionar, sin imponer nuestra visión de lo que deberían hacer o ser. El crecimiento auténtico solo ocurre cuando es elegido, cuando la persona toma la decisión de mejorar y de enfrentarse a sus propias limitaciones. El estoicismo nos invita a tener paciencia y a comprender que el proceso de autosuperación es diferente para cada uno. No todos están listos para cambiar al mismo ritmo y eso está bien. El problema de resistirse al aprendizaje y al cambio es que con el tiempo la vida se encargará de enseñar las lecciones que no quisieron escuchar. La vida tiene una forma de confrontarnos con nuestras propias debilidades y limitaciones, y tarde o temprano, aquellos que evitan el cambio se encontrarán frente a situaciones que los obligarán a cuestionar sus creencias y su forma de actuar. En esos momentos, nuestra presencia y nuestro ejemplo pueden servir como un faro, un recordatorio de que el cambio es posible y que el aprendizaje nunca termina. El estoicismo nos muestra que el cambio es una constante en la vida y resistirlo es un esfuerzo inútil que solo genera sufrimiento y frustración. Al permitir que otros encuentren su camino hacia la mejora, les estamos dando el espacio para que descubran su propia fuerza y sabiduría. No podemos vivir sus vidas ni tomar decisiones por ellos, pero podemos ser un ejemplo de lo que significa aceptar el cambio con valentía y de lo que implica estar abiertos al aprendizaje continuo. Al final, cada persona tiene que encontrar su propio camino. Y la autosuperación no es algo que pueda imponerse desde afuera. Es un viaje que comienza en el momento en que deciden dejar de resistir y empiezan a ver el cambio como una oportunidad, no como una amenaza. Y aunque puede ser doloroso ver a alguien que queremos quedarse atrapado en su propia resistencia, el estoicismo nos enseña que debemos respetar su proceso, confiando en que, cuando estén listos, encontrarán la motivación para avanzar por sí mismos. El verdadero cambio y aprendizaje nacen de la voluntad interna de mejorar, de la capacidad de mirar hacia adentro y reconocer que siempre hay algo que podemos aprender, que siempre hay un aspecto de nosotros mismos que podemos refinar. La vida es un constante devenir, un flujo incesante de oportunidades para crecer, y aquellos que se abren al cambio descubren que el proceso de autosuperación es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos.
Para cerrar este video, recuerda que el verdadero cambio comienza cuando decides actuar. Si estás listo para iniciar tu camino de evolución y ser la mejor versión de ti mismo, te invito a dejar un comentario diciendo: "Este es el inicio de mi evolución. Soy estoico". Tu transformación empieza ahora y cada paso que des te llevará más cerca de la grandeza. Nos vemos en el próximo video.